Hola, ¿qué tal? Yo soy el Teacher Adal. En este primer video vamos a ver cómo colocar correctamente las tildes y para ello pues vamos a seguir 5 pasos. El primer paso que tenemos que considerar para colocar correctamente las tildes en las palabras o los acentos. Saben que la tilde es la rayita que se coloca encima de una palabra. Vamos a seguir 5 pasos. ¿Ok? El primer paso sería conocer las sílabas. ¿Qué son las sílabas? Bueno, pues tenemos que reconocer que una sílaba es un sonido, ¿sí? Que tiene una palabra. Cada uno de los sonidos que articulamos al hablar son las sílabas. No es lo mismo que una letra. Como podemos ver aquí, por ejemplo, la palabra paleta tiene 6 letras, pero únicamente tiene 3 sonidos. Paleta. Es muy importante la pronunciación. Cómo pronunciar las palabras nos va a dar la indicación de los sonidos que tiene. Río. Nos damos cuenta, son 3 letras, son 2 sonidos. Río. La palabra mueble tiene 6 letras, como podemos identificar, pero también solo tiene 2 sonidos. Vea que al igual que río, son 2 sonidos a pesar de que tenga 6 letras. Entonces, no son las letras, sino los sonidos que tiene cada palabra. ¿De acuerdo? Y para esto, vamos a identificar también las vocales abiertas y cerradas. Conocemos 5 vocales, pero las vocales A, E, O son abiertas, es decir, son las que utilizamos una forma más abierta de la boca al hablar. A, E, O. Algunos también les llaman las letras, las vocales graves. ¿Ok? Y las cerradas, I, U, donde la boca es un poco más cerrada al pronunciarla, o también les llaman las débiles o agudas. Y al momento de juntarlas, por ejemplo las abiertas con las cerradas, podemos ver por ejemplo que al juntar una A con una I se forma el diptongo ay, como en la palabra caimán. Si juntamos la A con la U, se forma el diptongo au, como en Laura. Y así sucesivamente. Aquí tenemos 14 diptongos que podemos formar. Cuando se encuentran dos vocales abiertas, como la A y la E, nunca se pronuncian juntas. Es decir, se separan en la pronunciación, como en la palabra aéreo. Aéreo tendría 4 sílabas. No podemos pronunciarlas juntas. Esta es una indicación muy importante porque de esa manera separamos sílabas. Es muy importante reconocer esto. En cambio, las cerradas sí se pueden juntar. Como por ejemplo aquí tenemos ciudad. Aquí se me toma un poco. Ciudad es una sola sílaba. Ciudad ya vendría siendo la segunda. Por ejemplo, en la palabra fui, ahí tenemos un diptongo invertido que vendría siendo este. ¿De acuerdo? Bien, y cuando encontramos una tilde, cuando encontramos un sonido que separa a una vocal abierta de una cerrada, como en países, aquí estamos hablando de 2 sonidos. Aquí hay 2 sílabas. Pa y son 2 sílabas. Ses sería la tercera. Países. Tía. Freír. Como se pueden dar cuenta, hay una tilde que aparece aquí, hay un sonido fuerte sobre la vocal aguda y eso rompe el diptongo, es decir, lo convierte en un hiato. Cada sílaba se puede formar por 1, 2, 3 o hasta 6 letras, ¿de acuerdo? Vamos a ver cada uno de estos ejemplos. Una sílaba puede estar compuesta por una sola letra, que en este caso vendría siendo una vocal, no puede ser una consonante. Por ejemplo, tenemos aquí en la frase vamos a comer, la letra A, esta sola, es una sílaba de una sola letra. Saeta, como podemos ver, la A y la E son vocales abiertas, por lo tanto se separan. Saeta, la letra E aparece sola. En la frase ¿quieres comer o dormir? Aquí tenemos la O. Urraca, tenemos la U que suena sola. Aquí en el caso de la I tiene que ser Y. Manuel y Jorge son hermanos. Únicamente podemos mencionar la I latina cuando hablamos específicamente de la I. Por ejemplo, en
En la escuela primaria, en primer grado, enseñamos el sonido de la letra I. Al hablar de ella, entonces sí estaremos utilizando la I, pero generalmente no aparece solita como una palabra. Podemos encontrarla sola dentro de una palabra, como en países. ¿Ok? Aquí pareciera que la E va a ir sola, está sustituyendo a una I, porque si no diría Karina y Iván, y pues es un sonido incorrecto, es Karina e Iván. Pero la E no está sola, la E se junta con la siguiente letra. ¿Por qué? Porque esto es un fenómeno conocido como sinalefa. La sinalefa es un fenómeno de escritura donde se junta la vocal de la última letra de la palabra escrita anterior con la vocal siguiente. Como podemos ver aquí, la E, que vendría siendo una palabra sola, una sílaba sola, se junta en sonido con la I de la siguiente palabra. Entonces se juntan en un solo sonido. Karina e Iván. No es e Iván, es e Iván. Esto es una sinalefa y ocurre en varias ocasiones. Aquí tenemos la O sola. Aquí ocurre lo mismo con la U y la O. ¿Estaba claro U oscuro? No. U oscuro es una sola sílaba. Por lo tanto, aparece como una sinalefa también. Las sílabas de dos letras son quizá las más fáciles de identificar, las más comunes. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando se junta una consonante con una vocal, que en educación primaria se les llaman sílabas directas, como ka, sa, me, sa, etc. Tenemos al revés, primero vocal y luego consonante, como alto, exceso, isla, usted. Tenemos otra cuando se junta vocal con vocal, ahí hablamos de diptongos, como oigo, auto, eucalipto, yodo, que es más común encontrar yodo con Y, pero con I latina también es correcto. Ambos son correctos, ¿de acuerdo? Tenemos las sílabas de tres letras, también son muy comunes, como las que tenemos en los ejemplos. Cráter, proporción, ahí tenemos varios. Las de 4 también se encuentran bastante. Tenemos algunos ejemplos aquí. Vamos a señalarlas para no perder la idea. Fíjense en inscripción. Vean cómo la letra P queda aquí como la última letra de esta sílaba. ¿Por qué? Por la pronunciación. Si queremos identificar dónde está la sílaba es pronunciar la palabra. Ins suena hasta la letra S. Inscripción. ¿Okay? Avión. Vean que aquí hay una tilde, pero está sobre la vocal abierta, la vocal grave. No está sobre la I. Si estuviera sobre la I diría avión, pero no es avión, está sobre la O, por lo tanto se pronuncia en una sola sílaba, avión. Lo mismo ocurre aquí, camión. Palabras completas de 4 letras de una sola sílaba, bien, 10, 6, Dios y otras. Aquí tenemos tran de tranquilo, tram de trampa, vean cómo llega hasta la N, hasta la M, true de trueque, ¿de acuerdo? Las de 5 letras también las encontramos comúnmente. Fíjense que hay muchas palabras de 5 letras de una sola sílaba, como quién, criar, guión, guiar, ¿de acuerdo? Aquí dentro de palabras como en cualquier, transportar, vean que llega hasta la S, trans. La pronunciación nos da hasta dónde llega, transportar. Tenemos acá otro ejemplo, vean la diferencia. En la palabra intransigente, vamos a pronunciarla intransigente. Aquí solamente llega hasta la N. La S, a pesar de que pareciera que es igual que esta trans, aquí se separa la S de la N. Pronúncianlo. Intransigente. ¿Por qué? Porque aquí, después de la S, hay una consonante que nos obliga a pronunciar por separado la sílaba. En cambio acá, sigue una vocal
y se corta entre la N y la S. El sonido se corta aquí. Intransigente. ¿De acuerdo? Y las sílabas de 6 letras, pues al parecer solo tenemos una. La palabra truán. Y se pronuncia igual que Juan. Truán. ¿Sí? No decimos Juan o Juan. No. Decimos Juan. Y también es truán. ¿Ok? ¿Quieren saber qué significa? Creo que ya saben. Y si no, pues pueden verificar en el diccionario. Pero al parecer nuestro idioma español solamente tiene esa única palabra, una sola sílaba, que es una palabra completa de 6 letras. Si alguien conoce alguna, probablemente en algún estado o país hay alguna otra sílaba que tenga 6 letras, por favor déjenla aquí en los comentarios para que aprendamos un poquito más. En otros idiomas tenemos hasta de 7, como por ejemplo la palabra Friends, de la famosa serie de Friends, ¿recuerdan? Bueno, aquí son 7 letras en una sola sílaba, es una palabra completa. Probablemente en algún otro idioma exista una también de 7 o hasta de 8, no lo sé. Si alguien conoce alguna, por favor, déjenla aquí en los comentarios para que todos sigamos aprendiendo un poquito más cada día. Y pues les regalo esta frase que me encontré en las redes sociales que creo que es muy acertada. Debería ser obligatorio, parece que no lo es, aprobar un examen de ortografía para poder graduarse de la universidad o del colegio. Yo soy el Teacher Adal, se los dejo a su consideración. Por favor, si les gustó mi video, ya saben lo que pueden hacer para apoyarme. Recuerden que la ortografía nunca pasa de moda.